Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad de compartir con ustedes. Es un placer. Bueno, acontece que tenemos que conversar un poco de las generalidades de los venenos, una visión en el caso de las emergencias hospitalarias. Eh, Bien, siempre tengo una hora, vamos a correr porque es un tema bastante amplio. Siempre digo eso y siempre me paso. Así es que comenzamos. Muy bien, muy bien. Bueno, lo primero que quiero recordarles es que América Latina y a nivel mundial contempla una base importantísima de información. No tenemos ningún conflicto de interés, por lo cual con toda tranquilidad empezamos por la base del portal científico de Cielo SC, que es como se escribe, de la Organización Panamericana de la Salud y acompañado por la Organización Mundial de la Salud, donde encontramos artículos, documentos, revistas e informaciones detalladas para la tropicalización de este tema para cada uno de los países, ya que algunos países cuentan con más o menos especies en lo referente a este tema. De igual, con toda confianza, le recomendamos la Organización Mundial de la Salud y la Naciones Unidas, que cuenta con amplios documentos para tratar de entender la mecánica de los venenos, sin importar que hablemos de especies de Asia como la mamba, la Kreitz, la Boomslang, la serpiente de Russell y la mamba negra. Muy bien, bueno. Eh, Sistemáticamente la biología nos ofrece 5 superfamilias que agrupan alrededor de unas 1.000, 1.500 serpientes a nivel general, entre chiquitas, medianas, pequeñas, grandes, gigantes y supergigantes. De este grupo, el género Colubridae es el género que más nos va a importar a nosotros, la superespecie Colubridae. Ahora, tenemos que recordar también que históricamente el ser humano y la serpiente han tenido grandes problemas. Conocemos historias tanto desde la parte marina, como nos lo ilustra la imagen, como problemas desde orden religioso, en donde el libro del Génesis pues, nos habla de todo lo sucedido allá en el Edén y que eso terminó, pues, según Quino, en un juicio bastante complejo de la enemistad entre el ser humano y las serpientes. ¿Por qué digo esto? Porque no todo extremo es malo y resulta que algunas especies son controladoras vectores de otros. Epidemiológicamente, podemos hablar que a nivel mundial, y esto está basado en un artículo de los doctores Spiro y Graf de finales de 1980, uno de los trabajos importantes en este tema para el portal de la revista Cochrane, que es la medicina basada en evidencia, en donde se enumeran una cantidad de elementos, en donde estos eventos suelen ser en trabajadores agrícolas, lo que nos refiere a zonas de orden rural o semirural. Eh, Personas que cometen el grave error de tener una pitón reticulada, que aunque no es una especie venenosa, pues vamos a tocarla acá como un elemento de interés y le ponen un, un babero o un vestidito y le ponen un nombre muy coqueto y después resulta que no saben qué hacer con 7 metros de culebra, de serpiente, perdón, y más de 100 kilos de peso. Los niños que obviamente no tienen este conocimiento, no saben a qué se están enfrentando y pues ven algo muy bonito. Aquí algunas de estas especies tienen colores llamativos. Y como regla general en la naturaleza, todo lo que es colorido es de advertencia porque es tóxico, mediana o altamente venenoso. Las personas que en el manejo exceden sus límites de la seguridad y pues piensan que ellos son inmunes a cualquier cosa y el abuso en el exceso de confianza y la falta de seguridad pues los lleva a este tipo de accidentes. Y todavía en esta parte del siglo tenemos ciertas sectas religiosas, de hecho hay algunas todavía muy famosas al suroeste de los Estados Unidos, en donde parte de sus actos de confianza y demostración en sus comunidades, de su rectitud dentro de los mandamientos divinos,
tienden a realizar ciertos actos, especialmente con la cascabel del Pacífico, una serpiente de veneno neurotóxico bastante importante, en donde caminan, hacen danzas, y si la serpiente te muerde, pues entonces no era cierto que estabas en muy buenos pasos. A nivel general, este artículo de los doctores Sparrow y Grapp nos mencionan que un promedio de un 83% versus un 17, 18% de estos accidentes suelen ser de orden venenoso. También podemos hablar de que se denominan de entre 8 y 12 personas de estas víctimas terminan falleciendo por los efectos que estos venenos tienen. Esto los doctores Sperry y Graf en su momento lo justificaron en el hecho de que dependiendo de la región en donde nosotros nos encontremos, nos enfrentamos a fenómenos sumamente importantes: distancia, acceso a la resolución o al primer auxilio o la estabilización o el manejo adecuado de la mordedura de serpiente, eh, o la picadura de algún o mordedura de algún insecto, dependiendo de cuál sea su mecanismo de inoculación. La falta del conocimiento adecuado, la falta de el equipo, entiéndase, los sueros antiofílicos o las soluciones antiofílicos, y neutralizantes de venenos de otras especies. Y lo más importante, que en muchas ocasiones tenemos todo y no tenemos quien lo aplique. Se suman en esto. Esto puede generar, ya que, como habíamos mencionado y como estamos hablando acá, un 50% de estos eventos se producen en miembros inferiores y un 30% de las víctimas son niños, y las mordeduras aproximadamente un 20 de ellas se producen en mano. Genera problemas sociales de importancia, porque si el paciente no fallece, y el proceso de lisis que se produce a nivel celular en el caso de los venenos, ahora que hablemos de los tipos de veneno que tenemos, este paciente fallece, terminamos en amputaciones, discapacidades o incapacidades parciales de las funciones de estas estructuras mordidas. Entonces, se vuelve un problema desde el punto de vista económico y familiar, porque muchas veces esta persona que está siendo atacada o fue víctima, porque aquí tengo que aclarar también y me corrijo, las serpientes no salen a la calle y las especies venenosas no salen al bosque a buscar un ser humano para morderlo todos los días. Somos eventos casuales de un proceso de obtención de alimento, y hasta la fecha nosotros no formamos parte de esa lista. Muy bien, bueno, como un ejemplo para nuestro país, en los últimos 20 años, Costa Rica cuenta con una población de especies eh, ofídicas de 118. Hay una discusión en las 119, pero de las cuales 18 son venenosas. Una es la más común, la Botrops asper, conocida como la terciopelo acá en Costa Rica. En los últimos 20 años de reportes de accidentes, 600, 610, 620, 611, y por ahí se mueve. Se habla de un promedio de 101 accidentes por especies no venenosas, y un 80%, un 405, un 410, un 420 de personas que anualmente sufren una mordedura de serpientes por esta especie particular. Dos razones lo justifican a través del Ministerio de Salud de nuestro país y el Instituto Clodomiro Picado White en nuestro país, que es el regente desde hace ya varias décadas, bastantes, compitiendo y compartiendo conocimientos con el Instituto Butantan allá en Brasil, que se genera el evento de ser el nombre más común en nuestro país, en la agricultura y en los medios, por ser la serpiente más popular, que queda versado en la memoria de la gente. Y pues aquí todo lo que repta termina siendo otros abscess, o sea, terciopelos, y muchas veces no sucede así. Inclusive cuando ya se ve la regionalidad de la especie, se logra determinar pues que corresponde a otros, pero desafortunadamente los reportes siguen siendo así. Epidemiológicamente también, como les mencionaba rápidamente, aquí tenemos dos especies: Clelia, que es dispersada en toda América Latina. En algunos países se le conoce como víbora de sangre o cabeza de
de clavo, cabeza blanca o cabeza de cobre, separándola de la víbora cobre, porque esta especie en particular es una especie que es un vector, un predador, un controlador. Por lo tanto, producto de estas anécdotas, historias y cosas que envuelven la relación del ser humano con la serpiente, hacen que permita que la proliferación excesiva de las especies productoras de veneno alcance números a veces incalculables o exagerados porque no tenemos vectores naturales como estamos hablando específicamente de esta. Tal vez esta fotografía pues no es el mejor ángulo, pero lo que se ve azul es una clelia adulta y esto que estoy recorriendo aquí, que se ve acá como blanco con rayitas, es una serpiente terciopelo. Tuve la oportunidad, algunos dirían que el gusto, otros el disgusto de ver esta pelea mientras me encontraba en una práctica de medicina tropical en las partes bajas de las selvas de la zona de Talamanca. Estábamos caminando hacia un centro de atención bastante alejado, unos 4 horas caminando, y de pronto con los estudiantes que se encontraban conmigo escuchamos el sonido en el zacate, en la selva, en la orilla del césped y de pronto pasó una siesta terciopelo, aproximadamente unos 3,5 metros. Acá pueden alcanzar promedios hasta de 4. Y atrás venía esta otra monstruosa serpiente sopilota, como se les llama en Costa Rica por su color oscuro, detrás de ella salieron a un claro y en el claro tuvimos la oportunidad de ver esta batalla hasta que la clelia entre la constricción, como se ve, y la mordedura, ya que ella es inmune al veneno de la serpiente terciopelo, logra matarla y luego pues la devora. Muy bien, bueno. ¿Qué es una serpiente? ¿Qué es una culebra? Porque dependiendo de la regionalidad donde nos encontremos y la historia popular, tenemos diferentes, tendemos a decirle serpiente a todos o tenemos a decirle culebra a todos. En España le dicen víbora a las venenosas, entonces cada país tiene su forma de llamarla. Pero básicamente hablamos de dos grupos, uno que produce veneno, uno que no. Y las características son básicas. ¿Por qué es importante tener una leve idea de esto a nivel hospitalario y prehospitalario? Simple, porque si no las personas tendrían que perder el tiempo tratando de cazar el espécimen para llevárselo y enseñárselo al facultativo que va a atender a la paciente o la víctima en este caso. Bueno, cabeza redondita, es una serpiente. Las serpientes productoras de veneno hay una tendencia a ser un poco triangular específicamente porque en la parte posterior de la angulación de su mandíbula tiende a ser un poco más triangular porque los roedores que normalmente o las presas que normalmente cazan pueden alcanzar dimensiones diferentes. Ojos redondos, lo que no produce veneno. Ojos rasgados típicos de un reptil clásico, su iris rasgado para lo que tiene veneno. Foseta loreal, que es esto que está acá, esta es la nariz, y esto que está aquí atrás es la foseta loreal cercano a la órbita ocular, que es como un termoscán, es lo que les permite. Algo que hay que recordar es que las especies productoras de veneno, algunas no tienen visiones buenas o son del todo, no voy a decir ciegas, pero tienen una pobre visión, por lo cual nos escanean por temperatura. Y es la forma en que ellas calculan distancia, peso y cantidad de veneno que debe de ser inoculado a la víctima la cual tienen intención de cazar. Ok, aquí tengo una excepción a la regla, pero esta excepción, dichosamente por otras características, es muy claro. Este ojo redondo corresponde a una cobra real. Más adelante les voy a mostrar una imagen para que vean la relación. Es una de las pocas especies venenosas que rompe la regla de ojo rasgado. Dichosamente, pues es otras características que nos permiten fácilmente identificarla, además de la regionalidad. Espero que ningún vecino eh, tenga una de estas especímenes cerca de nuestros hogares. Muy bien, no producen veneno, obviamente. Las serpientes del orden no venenoso, la gran mayoría cazan por constricción, es decir, aplican presión una vez que se enrollan en su víctima hasta matarla por eh, asfixia. Y esto lleva a paro respiratorio y paro cardíaco. Obviamente venenosa, tienen
la capacidad de producir un veneno. Aquí nos vamos adelantando: veneno neurotóxico o citotóxico. Algo que es claro, y esto es una cuestión pre y post-hospital y pre y hospitalaria, perdón, me corrijo, es que tanto las especies venenosas como las no venenosas cuentan en su boca con una gran cantidad de bacterias, eh, desde el orden de las enterobacterias, bacilos positivos y gram negativos, Clostridium y Cocos de la familia pues, gram positivo y gram negativo. Esta flora de veneno, perdón, de bacterias, forman parte del veneno. Aquí me salgo del contexto rápidamente y me traslado hacia Komodo, donde todos hemos visto a través del National Geographic y del Animal Planet los documentales de especies como el dragón de Komodo. La alta concentración de sus bacterias tiene la capacidad en la mordedura de provocar la muerte de su víctima por un proceso de sepsis de alta y rápida colonización, por la cantidad incontable de bacterias que tienen, que permite una acción de envenenamiento por daño de órganos, de alguna manera. Esto, al combinarlo con los componentes del veneno, que ya vamos a entrar en materia, pues rápidamente genera que el resultado final sea el deseado, en este caso por el reptil, que es la muerte y la digestión de su presa. Muy bien, bueno. Existen 5.843 artículos relacionados con los componentes del veneno, de los cuales me faltan los 543 para decir que en algún momento los he visto todos. Y llegamos a la conclusión de que, indistintamente de las traducciones y todo lo que encontramos que se menciona, como por ejemplo la neurotoxic fraction venom o hemotoxic fraction venom, traducimos al español la fracción neurotóxica o la fracción hemolítica del veneno. Esto forma parte de una cascada, es decir, no existe un veneno que es únicamente hemolítico, quiere decir que actúa sobre la sangre, o existe un veneno que es puro totalmente hacia la parte neurológica o nerviosa para producir. Claramente son secreciones, como está en la definición, secreciones muy complejas, altamente complejas, metabólicamente complejas en el proceso de producción para los reptiles, y ahorita lo vamos a reafirmar en otras especies de insectos que nos dan dolor de cabeza a nivel hospitalario, porque gastan mucho de la energía y de lo digerido para producir veneno, y tenerlo guardado en glándulas especiales en la parte superior posterior. Si vemos en la imagen, acá tenemos el conducto a lo largo del colmillo. Esto que se ve acá, pues no es la decoración, es la representación de la inoculación del veneno. Esto es sumamente importante que me lo mantengan en memoria, porque ahorita vamos a hablar del tema, y esto se viene hacia atrás, pasando por la parte inferior de la órbita ocular y la mandíbula superior, y alojándose posterior de el globo ocular de la especie que es productora de veneno. ¿Ok? Y es utilizado para matar la presa. Esta mezcla, conformada por enzimas, fosfolipasas, enzimas que son proteolíticas, coagulantes, toxinas puras, toxinas con actividad enzimática, sales, aminoácidos, partículas tóxicas, que cada una tiene una función por separado y producen efectos combinados. Nos llevan a la conclusión que únicamente vamos a encontrar dos grandes grupos en todo lo que produce veneno, y, como decía un profesor mío que tiene patas y camina en la selva, tenemos un veneno de orden neurotóxico y un veneno de orden citotóxico, con moléculas que tienden a ser mayor o menor acción. Aquí queremos aclarar que desde el Cretácico tardío, algunos en el Cretácico temprano, y por un trabajo realizado para National Geographic a finales de los 90, si mi memoria no me traiciona todavía, el doctor Roger Scott, trabajando con el Instituto Australiano con sede en Sydney y la Fundación National Geographic, estaban buscando componentes para un tema que vamos a tocar ahorita, referente a las serpientes marinas, por la alta complejidad que este veneno produce. Las conclusiones de la investigación del doctor Scott nos llevan a hablar de un veneno común, la TMX,
que fue como él denominó a la primera molécula de la cual empieza este enorme proceso de purificación y de diversificación que encontramos en los venenos. De igual manera, lo asocia a la antecesora de la famosa titanoboa, que ya nos está hablando, por eso hablé de cosas grandes, enormes, gigantes y supergigantes, porque aunque algunos dicen que es mito o realidad, encontramos gran cantidad de cosas que nos ponen a pensar o nos hacen buscar más en relación a especies constrictoras de enormes tamaños. Bien, dicho esto, recordemos que el veneno fue una herramienta creada y evolucionada para obtener comida. Depende de varios factores. Número uno, dónde estoy. No es lo mismo que esté en el desierto, en una zona desértica, no es lo mismo que esté en el océano, no es lo mismo que esté en la selva, o no es lo mismo que me hayan reducido mi espacio selvático para vivir cortesía de la urbanización global y entonces tenga que enfrentarme a modificaciones de espacio, camuflaje y áreas donde yo pueda encontrar alimento. Además, también depende de la población con la que yo me desenvuelva. Si soy el único predador en la zona, pues no tengo competencia, pero si tengo más predadores de mi misma especie o otras especies que compartimos la misma dieta alimenticia, pues esto va a generar una necesidad de un veneno que sea rápido y efectivo, es decir, eficiente. Lo que podríamos decir que estamos teniendo una cátedra o un conversatorio para saber cómo matar rápida, silenciosa y efectivamente, qué es lo que necesita una serpiente. Imagínense una serpiente marina en medio del Pacífico, que es el único lugar donde las vamos a encontrar, y tratando de cazar un pez, y el pez llega a caer muerto 1 kilómetro después de donde fue mordido. Es aprovechado por otro predador. Por lo tanto, los venenos tienen una acción de segundos a pocos minutos para poder lograr este cometido. Bien, empecemos a hablar por el veneno de orden neurotóxico. Bueno, ahí tenemos una representación de la placa sináptica. Eso quiere decir que es el lugar en donde la terminación nerviosa, que la tenemos por acá, hace contacto con un punto específico de la placa muscular. Tenemos enzimas y características proteínicas presinápticas, porque este espacio blanco es como lo que se denomina la sinapsis, donde se produce el milagro el milagro final de, el impulso neurológico, y acá donde podemos ver que aparecen las dendritas, pues es el paquete muscular. Muy bien, yo quiero mover mi mano, rápidamente lo pienso, ese pensamiento se convierte en un impulso eléctrico que viaja a través de los nervios, llega acá, bueno, aquí tenemos la representación de la descarga, llega a donde encontramos una enorme cantidad de vesículas con acetil-CoA, que se combina con la colina, otro mediador químico, que se encuentra en el espacio sináptico y postsináptico, y se convierte en una cosa que se llama acetilcolina, que es lo que permite que el músculo ejecute lo que yo pensé que quería hacer. Tomar agua, coger el mouse, tomar la lata de refresco que está junto a mí, levantarme de la silla, etcétera. ¿Qué sucede? Una vez que el veneno es inoculado, este veneno viene a trabajar normalmente a nivel, en su gran mayoría, de orden postsináptico, compitiendo con los receptores por todas las formas desde la farmacología que nosotros conocemos. Hablo de por competición, por saturación, por sustitución, por desplazamiento, por inhibición, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que eh, se genere una, un estado de flacidez. Al mis músculos no poder tener la capacidad de responder, la presa normalmente muere por la incapacidad de mover sus músculos, que es de excéntrico hacia centrípeto, es decir, de afuera hacia adentro, siendo los últimos órganos atacados la musculatura responsable de la respiración, por ende sistema respiratorio, por ende corazón, y muere. Algunas de estos venenos también actúan a nivel presináptico, bloqueando la unión de la acetil-CoA con la colina para permitir el movimiento
y eso genera que la víctima tenga un aumento de los estados de flacidez. Por lo tanto, mayor o menor concentración, dependiendo de lo dicho anteriormente en relación a las características de este veneno. Entre más competencia, entre menos comida tengo y entre más agreste ese lugar y más me cueste a mí a conseguir mi alimento, pues mi veneno tiene que actuar más rápido. Esto se aplica en todas las especies de animales que producen veneno de este orden. Bien, ahora, el veneno citotóxico tiene dos efectos. Esto, como lo mencionamos, es una alta combinación de componentes que van a cambiar nuestra cascada de coagulación. Quiere decir que donde se supone que yo debería estar sangrando, estoy coagulando, y donde yo debería coagular, estoy sangrando. Y eso normalmente lo vemos en línea de tiempo con, con el avance de la mordedura. Algo que se me olvidó mencionar rápidamente es que todas las especies productoras de veneno, con base en lo caro metabólicamente que les cuesta producir el veneno, tienen la capacidad de identificar exactamente cuánto veneno deben de inocular desde que hacen el termoscan para saber a qué tienen de frente. Normalmente el último uso que un espécimen productor de veneno tiene es intencionalmente atacar a un ser humano, en el caso nuestro, que es lo que nos compete ahora. Normalmente lo que sucede es el producto de un accidente y es una respuesta en defensa. Por lo tanto, ellos pueden decir cuánto veneno van a inocular. Costa Rica ha registrado una gran cantidad de eventos en los cuales pues únicamente lo que hemos logrado ver es la mordedura con síntomas mínimos de envenenamiento, pero sí síntomas importantes y signos importantes de eh, sepsis o eh, áreas de septicemia en pacientes altamente cargados de las vacunas. Bueno, este va a tener efectos locales y efectos sistémicos a diferencia del veneno neurotóxico. El veneno citotóxico duele, 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 recontraduele, lo metemos entre paréntesis, lo llevamos al cuadrado y lo llevamos a la décima potencia. El veneno neurotóxico duele. Y este dolor es un dolor severo. Hablamos de intensidad variada dentro de la severidad, que es directamente proporcional a la cantidad del veneno, pero nunca se compara a la sensación de dolor que puede sentir la persona mordida por una serpiente de orden neurotóxico. Va a generar un proceso de edema, que es una respuesta multifactorial. Vemos a la histamina, quininas, prostaglandinas, anafiloctinas, y nos lleva a un síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque nos vuelve la relación de presión osmótica oncótica, es decir, el mundo interno y el mundo interno celular y el mundo extracelular dan vuelta completamente y se vuelve la cascada inflamatoria y antiinflamatoria completamente loca. Vamos a tener un área de hemorragia importante, por lo que habíamos hablado. Las metaloproteasas dependientes de zinc van a dañar las estructuras basales, la lámina basal, el componente basal, y van a empezar a generar lo que les mencioné, alterando la cascada de coagulación, donde especialmente eh, los factores A11 y A12 en la cascada de coagulación, por lo cual donde deberíamos ver sangre, vamos a ver coágulo, donde deberíamos ver coágulo, vamos a hacer sangre. Vamos a ver sangre. Esto, junto con el síndrome compartimental, va a empezar a generar un proceso de lisis, de destrucción de los tejidos, porque es la preparación, la predigestión de, el espécimen mordido. De igual, por la alta cantidad de bacterias que habíamos hablado y además de todos los reductos de este desorden metabólico que estamos viendo, vamos a tener daños a nivel del endotelio que van a justificar la muerte del tejido. Va a haber un proceso de isquemia secundaria y
También vamos a ver el efecto de las miotoxinas, que es el resultante del síndrome compartimental, la inversión de las fosfolipasas que van a actuar directamente sobre la membrana plasmática celular, aumentando la muerte de los tejidos. Pérdidas del calcio, ¿verdad? Con entradas masivas importantes hacia la parte citoplasmática, anulando la función celular. Esto nos va a llevar a la muerte por isquemia, es decir, la falta de oxigenación. Y vamos a tener como producto final la incapacidad de la estructura por esta muerte, además del aporte propio de las bacterias. Muy bien. A nivel metabólico, esto es importante, vamos a tener los cuadros hemorrágicos que les estaba hablando, que se van a ver a través de mucosas, como las mucosas eh, a nivel de las encías, a nivel de la nariz, en el caso de las mujeres a nivel inclusive vaginal, a nivel de las escleras, las conjuntivas, vamos a ver sangrados, vamos a tener un shock cardiovascular porque vamos a tener una inversión total de el efecto normal de la presión y tanto los valores de presión osmótica y oncótica que son los que corresponden al equilibrio. Las coagulopatías, es decir, los cambios de los factores 10, 11 y 12 con respecto a la generación de la trombina y la fibrina, que son los responsables de la producción de los coágulos y la detención del sangrado, todo esto va a dar vuelta y como les dije, pues va a generar obstrucción a nivel de venas y arterias, impidiendo la adecuada aporte sanguíneo e irrigación de nutrientes en el intento de la víctima de huir de su predador. Todo este desorden nos va a llevar a una inversión de los valores normales de sangre y aunque no estamos sangrando abiertamente, para el cuerpo va a ser que tenemos una hemorragia y va a iniciar todos los procesos del shock, llevándonos a un shock cardiovascular porque le va a ser imposible poder corregir estas medidas. Y por su parte, pues los remanentes del veneno, podemos ver acá una imagen, un corte histológico en donde estas vacuolas grandes que tenemos acá son el resultado de la acción a nivel renal de los túbulos donde el paciente va a empezar a perder la función renal, la función hepática, y vamos a tener problemas como la disminución en la cantidad de orina o la ausencia total de la capacidad de orina y generando una necrosis y una lesión tubular irreversible a nivel del riñón. Como podemos ver a nivel general, pues el veneno es una fórmula mágica efectiva para poder neutralizar y matar. Dentro de esta gran superfamilia que nosotros vimos, tenemos tres grupos que son a nivel de serpientes sumamente importantes. El grupo hidrófide, serpientes marinas, el grupo elápide, que agrupa con diferentes nombres a ciertas serpientes que cazan por inoculación de veneno neurotóxico en América Latina exclusivamente y que son primos lejanos de la mamba, de la Crites, de la Russell, de la Cottonmouth en Estados Unidos, la boca de algodón, eh, de la mamba negra y de la bundslang. Quiero hablar específicamente que también tenemos, para desgracia de todos, en el sector prehospitalario, serpientes que combinan ambos tipos de veneno. Vamos a encontrar serpientes como la Cottonmouth y la Russell y algunas especies de serpientes marinas que tienen componentes de orden neurotóxico y componentes de orden citotóxico en mayor o menor escala. Muy bien, vamos a hablar rápidamente de estas tres familias, ¿verdad? El género hidrófide, como les mencioné, son especies marinas, alrededor de unas 50 y tantas especies, que están repartidas a lo largo del Pacífico, especialmente Pacífico Centro-Sur, porque les gustan las aguas frías. Nunca vamos a encontrar una en las zonas caribeñas ni en las zonas del Atlántico. Va a ser muy difícil. Primas directas de la mortal cobra, la Crites y las mambas, la Bundslang, que un día decidieron y escucharon eso de que en el mar la vida era más sabrosa y decidieron irse a vivir al agua. Dichosamente, algunas de ellas, a pesar de la gran complejidad que presenta sus componentes y la producción de sueros antiofídicos, o sea, sueros que neutralicen y actúen sobre este veneno,
Algunos venenos utilizados especialmente con experiencia australiana, que es la que contempla alrededor de sus tierras la mayor cantidad de cosas que tienen veneno. Es el lugar donde si usted quiere vivir una aventura venenosa puede ir a pasear tranquilamente porque todo ahí tiene características venenosas por la particularidad de esta tierra interesante. Y estos venenos estos suelos eventualmente podrían encontrarse. Bueno, una ventaja y una desventaja es que tienen una boca bastante pequeña, con un par de colmillos frontales fijos que se encuentran ubicados en la parte anterior de su maxilar superior, que se conoce como proteofiglia. Esto permite que haga una mordedura eficiente en el caso de cazar. Son altamente, no son agresivas, son muy dóciles, si se puede utilizar la palabra, dentro de lo que cabe. Yo no tendría una pecera con una cosa de estas ahí adentro, a pesar de que si no la molesto no me va a hacer nada. Y tienen la desventaja de que producen una cantidad muy pequeña de veneno, que puede matar a de 3 a 10 personas, por un promedio de 3 personas, rápidamente. Alrededor de ubicadas en golfos y bahías a 1,3 o a 3 kilómetros también de las costas. Cuando ellas muerden, especialmente especies muy grandes como nosotros, primero que nada, no va a morder a nadie que esté fuera del agua, no van a estar en la orilla donde revientan las olas, aunque pueden llegar ahí, que es un accidente, que es una casualidad, arrastradas por la marea en un estado de tranquilidad o en busca de algún pez. Ellas no te van a morder. Normalmente los accidentes se producen por la necesidad del ser humano de estar tocando, molestando, etcétera. Lo primero que van a hacer es con su boca cerrada golpear, hacer un ataque sin abrir sus mandíbulas, por lo que les mencioné de ahorremos veneno. Si la agresión continúa, va a haber una segunda mordida que se da en los pliegues, especialmente del índice y pulgar, por lo pequeño de su boca, dependiendo del tamaño también de la especie, algunas más grandes, otras más pequeñas. Y este primer ataque no va a llevar veneno. El segundo ataque, el tercer ataque efectivamente te va a mandar a un hospital y si tienes suerte, te quedas en este mundo. Hay venenos de este tipo de especies que pueden matar en aproximadamente 10, 15, 20 minutos, dependiendo de la cantidad inoculada, y otros que tal vez no te matan, pero te van a hacer pasar unos días en el hospital terriblemente mal y creo que ahora con toda la propiedad lo puedo decir, preferiría mil veces que me volví que te diera COVID a que pases en el hospital lo que sucede con estas especies, porque producen una acción rápidamente de excéntrica a concéntrica con una pérdida progresiva, rápida, que se detiene en un momento para los movimientos de miembros superiores e inferiores, dificultad para respirar, dolor abdominal, visión borrosa, alucinaciones, dificultad para hablar, una sensación de dolor bastante constante, no intenso de orden punzante. La experiencia australiana menciona que tip para rescate en aguas, que al colocar compresas frías alrededor de la estructura mordida, permite que el veneno se lentezca en su avance. Ahorita vamos a ver rápidamente una lista de cosas que no hay que hacer con respecto a la mordedura de la serpiente. Y como último, pues estamos poniendo acá que sus componentes varían entre 2 y 150 componentes y la poca cantidad y la dificultad de capturar todas las 50 especies ha generado hasta la fecha tener un suero antiofídico de orden común o un suero antiofídico para cada especie que sea funcional, porque también en la regionalidad de todo el Pacífico van a variar las especies y los componentes. Muy bien. Las toxinas clínicamente, ya les mencioné, son de orden neurotóxico, pero como ellas comen pescado, los pescados tienen carne, pues por supuesto va a haber miotoxinas dando vueltas por ahí que dependiendo de la especie van a actuar en mayor o menor. Como mencionamos, es una parálisis periférica de orden competitivo, es decir, su rápido ataque y su rápida acción va a estar mediada por el desplazamiento de todos estos elementos receptores de la colina, de la acetilcolina y otros mediadores químicos dentro de la transmisión nerviosa de la víctima mordida.
Los receptores postsinápticos de orden nicotínico son los de mayor agresión y también los de acetilcolina en la placa neuromuscular. Eso significa la imposibilidad de movimientos voluntarios, aunque lo piense 150.000 veces, para mí va a ser imposible, ¿verdad? Sus miotoxinas van a actuar destruyendo y justificando la necrosis que vamos a encontrar a nivel muscular, porque como les dije, yo no puedo darme el lujo de perder un pez en el océano, porque me quedo con hambre y otro sí que hace, el que se va a servir de la fiesta. Tienen mioglobinas y además generan una hipercalemia, es decir, un exceso de calcio y va a presentarse rápidamente instaurado después de la mordedura. No hay afecciones reportadas con respecto a la coagulación en sangre en grado significativo, pero sin embargo los demás componentes van a ser suficientes para que esta víctima pase el mal momento. Como le mencioné, está en rojo, no tenemos suero antiofídico, pero hay tratamiento hospitalario. Por lo tanto, la documentación del evento y el traslado rápido de este paciente con un monitoreo constante de signos vitales, aplicación de oxígeno, observación, liberación del traje de uso, si lo tiene, va a ser primordial, va a ser primordial para el tratamiento de de la mordedura por especie o por especies marinas, porque hoy no vamos a tocar el tema de otros eh, especímenes que producen veneno en el mar, porque eso es un tema pues muchísimo, muchísimo más grande y amplio, lastimosamente. Y bien, ahora, hasta aquí vamos bien. Sí, no hay preguntas, dudas, comentarios. Excelente, todo se queda para el final. Vamos a la familia Elápide. Vamos a especies terrestres. Para Costa Rica se denominan el orden coral, ¿verdad? Estas especies son conformadas por serpientes de 4 o de 3 anillos de colores. Todos hemos escuchado rápidamente la famosa frase o la famosa palabra rana, y es rojo, amarillo, negro, amarillo en el orden de anillos. En nuestro país se conoce como coral macho o coralillo. Eh, Tienen una producción de un veneno neurotóxico de acción posináptica, lo que significa, y recordemos, todo lo que es posináptico disminuye mi respuesta muscular, la velocidad con la que yo puedo escapar, correr, y todo lo que es de orden presináptico va a provocar flacidez. Mis estructuras ahí queden brincando de flojas como si fueran gelatina. Estas mordeduras solo se pueden dar en las partes delgadas, ya que al igual que las serpientes marinas tienen boca muy pequeña y por lo general estos accidentes son propios de los trabajadores de zonas agrícolas o las personas que andan descalzas y viven en zonas rurales y andan, pues, tienen que trabajar con sus manos y muchas veces no tienen botas de hule, zapatos de goma o un zapato adecuado. Y estas mordeduras se dan en los pliegues de los pies, en los pliegues de los cortejos, perdón, me corrijo, y en los pliegues de las manos. ¿Ok? Están altamente activas durante día y noche. Se dividen en sus grupos de género Micricus y los podemos encontrar en muchas zonas, tanto de orden de territorio urbano como a nivel de montaña. La otra parte, o el otro grupo de esta gran familia, son las denominadas coralillas, que tienen un veneno posináptico también, pero solo cuentan con 2 colores, o negro y rojo, o negro y blanco. Corresponden un poco más hacia la zona atlántica y la zona norte del Pacífico y son poblaciones muy reducidas en número y reportes de envenenamiento porque tienden a ser un poco más altas. Ok, ¿qué nos van? Aquí tenemos las imágenes, la famosa coral, aquí lo tenemos, rojo, amarillo, negro, amarillo. Esto simple y sencillamente es, me alejo, esto es un efecto mimético de una falsa coral porque no se cumple. Y luego acá tenemos la otra especie de la coralillo también, en donde es rojo negro o rojo y blanco. Y aquí podemos ver el anillo parcial. Ahora, pues obviamente no vamos a agarrar la serpiente, decimos, mi hermanita, denme chance porque tengo que ver la pancita a ver si su anillo está completo. ¿Qué nos va a producir a nivel general? Y repito que cuando logran
accesar el documento de las Naciones Unidas que se refiere a mambas, kraits, cobras, van a encontrar cosas más específicas. Tiene un efecto de 2 a 6 horas sumamente importante a nivel local. Es una respuesta dolorosa, pero no alta y excesivamente dolorosa, como habíamos hablado en el orden del veneno citotóxico, y que es directamente proporcional a la cantidad de veneno. No tiene efectos de necrosis ni efectos hemorrágicos. Vamos a tener una ptosis palpebral. En algunos libros se conoce como el síndrome del sol naciente. Nuestro paciente no puede abrir bien los ojos. En la presa significa que ella no va a poder ver adecuadamente una vía de escape y va a estar dando vueltas cerca al lugar donde fue mordida para que la serpiente pueda alcanzar su cometido de comerse la presa. Esto se presenta de 2 a 6 horas. Vamos a tener una excesiva salivación por la pérdida progresiva de la musculatura facial que se traduce en dificultad para respirar. Vamos a tener oftalmoplegia, ¿verdad? Vamos a tener problemas visuales, vamos a tener diplopias, una visión doble, vamos a tener disartria, incapacidad para poder hablar adecuadamente, porque eso se suma dentro de la capacidad de la presa de poder respirar adecuadamente y progresivamente una debilidad general que viene de afuera hacia adentro, llega a la disnea, que es la dificultad propia para respirar, y la parálisis de los músculos. Quiero ser claro aquí rápidamente eh, en el hecho que hay una especie de araña que es responsable de producir un veneno muy similar. Pero lo tenemos que agregar a esta sintomatología: fotofobia, erección en el caso de los hombres y pérdida de esfínteres en el caso de la mujer, y un abdomen en tabla. Entonces estamos hablando de una subespecie, la citemia, que forma parte de una especie muy propia de Sudamérica, que es la Phoenutrion, que es conocida como araña del banano, una araña con capacidades de matar rápidamente, desplegada en todo el Atlántico de América Latina a partir de Nicaragua hacia el sur. La familia Viperidae es una familia que reúne estas subespecies: Bothrops, Arthropods, Botrytis, Lachesis, Crotalus, Cristodon, Potidirum y Cerofidum. Tienen un veneno de orden citotóxico con mayores e importantes complicaciones. Como habíamos hablado, los componentes de toxinas y enzimas son los responsables de provocar todos los daños que vamos a encontrar. Es un efecto de orden inmediato, a minutos después de la mordedura. Y hablo de pocos minutos. Tenemos una lesión de orden local y automáticamente una lesión, perdón, sistémica importante. La severidad de los síntomas es muy variable. Se utilizan venenos de orden polivalente para este grupo, producidos en América Latina por el Instituto Clomiro Picado Dwight y el Instituto Butantan en Brasil, que son los que se encargan del proceso de la liofilización de estos sueros. En otros países se han intentado otras formulaciones con diferentes tipos de estructuras que que producen el suero, pero nos enfrentamos a un 50-50 de que si no la mata la serpiente, lo puede matar un efecto de shock anafiláctico por la respuesta al suero antiofídico. En Costa Rica se produce con enzimas e inmunoglobulinas de caballo inyectados a una dosis 50-50 que permite nada más provocar la respuesta de producción de anticuerpos que no daña al caballo. Y obviamente es todo un proceso de cuidado, veterinarios, producción, etcétera, etcétera. En otros países como India se utilizó inoculando gallinas para producir inmunoglobulinas del grupo Y, pero el que es alérgico al huevo, pues no le logramos resolver el problema y más bien aceleramos su paso al más allá. Y se ha utilizado con ovejas, con cabras y otro tipo de cosas, pero ha primado la producción a través de inmunoglobulinas de IgG de caballo y IgE de caballo, que han sido las más aceptadas por el cuerpo, siempre con un riesgo 50-50. Ahora, a nivel de las serpientes de orden citotóxico de la familia Viperidae, hay varios elementos que podemos sumar que dependen del área del efecto final. ¿Dónde me mordió? La cantidad de veneno que me inoculó, la talla y el peso de la víctima,
y el estado fisiopatológico de la víctima. Lo voy a poner de esta manera. No es lo mismo que una serpiente muerda a Arnold Schwarzenegger en sus mejores años como físico-culturista entre Conan el Bárbaro y déjame no ver la película cuando él hace de robot, eh, a un niño. No es lo mismo que sea Luferino, el famoso actor fisicoculturista que hizo a Hulk en sus primeras versiones, un hombre totalmente sano, a un adulto mayor o un joven o un adulto joven que está enfermo y comprometido. Todos esos elementos deben de ser medidos inmediatamente. Bueno, uno no tiende y la prudencia, la decencia y los expertos en las presentaciones dicen que uno no debe hacer eso, pero esto es adrede. Esto es lo que encontramos en cualquier cantidad de panfletos, libros y recomendaciones de orden popular y hasta escuchado en algunos servicios hospitalarios. Pero lo vamos a resumir de la siguiente manera. Mencionamos que una vez que la serpiente muerde e inocula el veneno, no hay poder en este planeta más que el poder celestial para sacar el veneno completo del cuerpo. Una vez inoculado, no hay nada que lo saque. Por lo tanto, hacer incisiones, como se había visto en las películas, como se nos había dicho, agarren el cuchillo y córtenle en cruz a la parte y usted empieza a chupar y a escupir, a chupar y a escupir. Primero, no tiene ningún efecto para la víctima. Segundo, usted le está agregando más bacterias a la zona dentro de las bacterias que ella tiene. Tercero, si usted tiene alguna herida en la boca, pues felicidades porque con su amigo o su familiar van los dos de la manita y con suerte los internan en el mismo salón y corren el riesgo de morir ambos, porque usted lo que está haciendo es inocularse en forma indirecta el veneno. No usemos torniquete. Una vez que el veneno entró al cuerpo, les digo, no hay poder que lo saque. Esta antigua práctica de colocar un torniquete, según algunos, para concentrar el veneno en un solo lugar, no sirve, no funciona, porque en el momento que quitemos ese torniquete en el centro médico o en el lugar de asistencia o de intercambio de traslado vía terrestre, vía aérea o marítima hacia la zona de resolución final, eso va a ser un tsunami más grande que el terremoto de Japón que va a recorrer toda la estructura y se va a disgregar por todo el corriente sanguíneo y vamos a aumentar las complicaciones que ya presenta. Algunos textos, libros y comentarios, excepto lo que les dije para las especies marinas, no pongamos hielo. Recordemos que el hielo provoca lesiones por quemadura por frío y no vamos a resolver solamente en las especies marinas, especialmente hablando de las serpientes, el género Hydrophile, interesantemente genera este fenómeno de disminución en el proceso y el metabolismo y comportamiento de sus características bioquímicas y retrasa el avance. Algunos han dicho, abre el carro, el capó del carro, la tapa del carro, dependiendo del nombre que le damos en cada uno de nuestros países, y pongámosle corriente. No sean groseros. Tras de que ya está mordido, todavía lo vamos a electrocutar y dejarlo peor que un bombillo de 50 watts. No administremos sustancias químicas, no administremos extractos de plantas. Para Costa Rica, excepto de una especie que se encuentra en los manglares, que tiene un componente anticoagulante que tiene que pasar por un proceso de purificación y liofilización en orden bioquímico, no les va a servir para nada. Por el contrario, vamos a aumentar la capacidad o la facilidad de provocar más infección en el área. No le den bebidas alcohólicas, necesitamos que llegue sobrio al hospital, tanto la víctima como los acompañantes. Lo mencioné, no hagamos succiones con la boca. Esto va, como les dije, favorecemos el proceso infeccioso y no va a garantizar nada. ¿Qué es lo único que tenemos o qué es lo que tenemos que hacer? Primero, debemos de calmar a la víctima, inmediatamente identificar el lugar y el o los accesos del colmillo. eh, Deberíamos de andar un lapicero o yo preferiría un marcador permanente, marcar en círculo donde se encuentran las mordeduras en forma individual y luego a 2 centímetros de
incisión que se encuentra más proximal al cuerpo, ponemos los dos dedos y marcamos una raya y anotamos la hora, porque de esta manera o ponemos un espadrapo y anotamos la hora. Si somos el cuerpo de respuesta que llegó a esta información, tenemos que recopilarla y como en el accidente cerebrovascular, tener una aproximación de el tiempo que ha transcurrido. Tenemos una ventana de 2 a 4 horas cerca y de 2 a 4 horas lejos de un hospital. Siempre queremos apostar que sean las 4 horas o de 2 a 4 horas cerca del hospital, porque de lo contrario tocará vía telefónica hablar con los médicos para iniciar el tratamiento antiofídico colocando los frascos de suero. Y muchas veces esto genera una gran cantidad de problemas en el traslado del paciente. Eh, Limpiamos la extremidad con agua para tratar de remover los excesos de suciedad y reducir de alguna manera, si tenemos jabón, eh, reducir el aporte de bacterias excesivo e inmovilicemos esa estructura, mantengamos la estructura quieta. Aunque, y bien dije que el veneno una vez que entra, empieza a trabajar, mantener a nuestro paciente calmado reduce la circulación a través de una frecuencia cardíaca baja, lo más cercano a lo normal, porque difícilmente puedo vislumbrar tranquilidad, difícilmente puedo vislumbrar tranquilidad en una persona que ha sido desafortunadamente mordida por una serpiente y que esté tranquila, especialmente porque no sabemos al final eh, a ciencia cierta qué orden o qué tipo de serpiente fue, a no ser que nosotros contemos con el beneplácito de verla claramente. Y por supuesto, el traslado inmediato hacia el centro de atención. Ay, como de costumbre, me voy a pasar unos minutos. Ahí me disculpa el siguiente expositor. Vamos a brincar rápidamente a otro grupo, los anfibios. Las ranas venenosas, bueno, rápidamente tenemos 3.800, aquí es un poquito menos. La exposición no cambia el contexto, 3.800 especies de ranas y sapos venenosos a nivel del mundo. Pero América cuenta con la famosa rana dardo, la rana dorada, que es la que contiene la mayor cantidad de neurotoxina utilizada por los autóctonos en esas regiones para cazar. Los especímenes varían entre los 10 milímetros y los 30 centímetros y un peso hasta de 3 kilos, más los sapos bufo, que corresponden a la región atlántica de América Latina, eh, hasta la zona del sur de Brasil y el lado de la selva boliviana. Se han registrado 200 especies capaces de producir veneno de todo este gran grupo y 8 en Costa Rica. ¿Ok? Para Costa Rica solo la plumilio, la Orfaga plumilio, esta azulita que está acá, que nosotros la llamamos blue jeans, tiene la capacidad de producir un veneno. Lo que producen son venenos de orden, de orden opioide, se comportan como los opiáceos de alguna manera, dependen de la cantidad de la dieta de las hormigas que comen, porque las hormigas cortan y utilizan plantas que llevan, hojas que llevan a sus hormigueros para producir ciertos hongos, y como remanente que queda en el exoesqueleto de estas especies de las hormigas, estos componentes en el cuerpo, la rana los utiliza a través de exudados como una manera de protección. Es que son estas glándulas pues, que tenemos en el cuerpo de la ranita. Son alcaloides, la gran mayoría, con nuevos componentes de toxinas que actúan al nivel del sistema nervioso, dosis dependiente. Entre más tóxica es la serpiente, o sea, la rana no puedo comparar la blue jeans con la dardo, porque la concentración del veneno es obviamente más alta. En este caso no la utilizan para cazar, son mecanismos defensivos, 100%, y se denominan dendrobatrotoxinas. Como tienen un componente de orden alcaloide y opioide, pues el manejo hospitalario corresponde al manejo de cualquier persona que tenga una intoxicación por alcaloides tipo cocaína, tipo opio. Nos vamos a concentrar en el manejo de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estado emocional, respuesta de signos de respuesta de estímulos, y obviamente si contamos con algún tipo de monitoreo, aunque sea con un oxímetro de pulsos, estar siendo vigilantes
los cambios en la frecuencia cardíaca. Lo óptimo es que podamos tener un monitor cardíaco que de alguna manera nos permita llegar a observar los posibles cambios. Rápidamente con naloxona y otros tipos de medicamentos podemos revertir rápidamente estos efectos. Y por supuesto, en esta gráfica que podemos ver del doctor Brian Gray, podemos ver que las ranas tienen una acción postsináptica. Es un veneno de orden postsináptica por desplazamiento con bloqueo de canales de sodio y con bloqueo de los receptores nicotínicos de orden alfa, por lo cual tenemos esos efectos tóxicos como si el paciente estuviera drogado. Muy bien. Sobre notas curiosas, utilizado por las tribus, ya lo hemos comentado, las encontramos de los 1200 metros para abajo, son totalmente diurnas y podemos ver síntomas desde la irritación hasta el fallo cardíaco, dependiendo de la especie y la cantidad. Muy bien, rápidamente seguimos en el orden artrópoda, pues, y menóperos, ok, en un planeta donde si las insectos fueran más grandes, este sería un planeta dominado por insectos, pero acá nos interesan los himenópteros, efectivamente, abejas, avispas y abejorros, y el grupo de la clase arácnide, básicamente, donde tenemos el grupo de las arañas, que corresponde a los escorpiones y las garrapatas, como especies importantes. Muy bien, bueno. Ok, esto ya lo habíamos comentado. Es un poco de información que queda ya ¿cómo se llama? En la presentación que les compartí para el final y nos venimos para acá. Ok, el aguijón. Ahí tenemos una imagen de un aguijón de una abeja, perdón, con la porción cerrada y al otro lado tenemos esta guillotina con un filo que claramente se puede observar y la punta filosa que permite. Estas puntas bajan en forma lateral inmediata acompañadas conforme el aguijón va ingresando. La abeja muere porque estas sierras hacen que permanezca y todo el aparato productor es desprendido de su abdomen, a diferencia de la avispa que no tiene la sierra. Por lo tanto, la complicación de un ataque por una avispa impera, dependiendo de la especie, sobre el de la abeja. Una avispa puede hacer más daño que una abeja en un ataque, dejando de lado el efecto de el choque anafiláctico. Bueno, su aguijón, que es un sistema opositor que fue modificado en las hembras para atacar y defenderse. También las abejas no andan buscando, ni las avispas andan buscando humanos para atacarlo. Son respuestas, más ahora que tenemos la el infortunio de que hace muchos años en Sudamérica se liberaron y escaparon 5 reinas de abeja africana, y ahora en la Latina tenemos una combinación entre la apis mellifera, que es la productora de miel, y la africana. Entonces, tenemos una apis mellifera que es la casera un poquito más agresiva, que responden a olores, vibraciones, sonidos y obviamente agresión directa sobre las otras especies cercanas al panal o la agresión directa al panal. Este aparato está conformado por elementos articulares, que son los estiletes, y 2 lancetas, que son las que les mencionaba, el estilete y las lancetas, que van a romper la piel para la conducción del canalículo para el veneno. Estos dientes permiten que se enganche y pues la abeja, como les dije, es una picadora única. Este gráfico rápidamente nos habla de la combinación de elementos de los venenos. Las aminas biógenas, que son los responsables de provocar la respuesta inflamatoria, presentes, unas más y otras menos, entre abejas, avispas y abejorros, siendo mayor la concentración en abejas y avispas. Enzimas que van a permitir inversión de los canales de conducción y mediación en la respuesta nerviosa y además en la respuesta anafiláctica, y proteínas y péptidos, especialmente la apamina y el péptido PDM y el antígeno 5, que son los más importantes, especialmente el PDM, que es el responsable de la respuesta de acción de orden neurotóxico. Es un veneno de orden neurotóxico como está acá. Tiene un gran poder antigénico, eso significa genera
inflamación y sensibilidad, pudiendo llevar a una persona a un debut de una respuesta anafiláctica, en donde deberíamos trabajar rápidamente con un acceso venoso, con clorotrimetrón, con dexametasona, posiblemente 2 ampollas. Recordemos que la carga máxima son 16, pero en casos extremos podemos comenzar con 8, con una clorotrimetrón y con una décima de epinefrina a nivel subcutáneo de ser necesario, oxígeno, monitoreo cardíaco y traslado inmediato hacia el centro asistencial. Hay casos, y ya hace poco, con 1 mes y medio, me sucedió que cumplimos el protocolo base y el paciente, aunque empezó a revertir todos sus síntomas de respuesta irritativa, dificultad respiratoria, yo siempre les digo que 10, a mí no me duele, como yo no soy el que fue picado ni nada, nos cuesta mucho entender eso, de mucho, más o menos, o un poquito, o ahí vamos, como decir, los picos. Entonces usamos la escala 10 como lo peor que se puede sentir, como lo peor, el máximo dolor, como la peor sensación, dependiendo de lo que tengamos de frente, y 1, no tengo nada, yo estoy bien. Y este muchacho no pasó de 5, y hubo durante el traslado que repetir la dosis, especialmente con clorotrimetrón, en este caso ya no intravenoso, sino subcutáneo, con ya no dexametasona, sino con solumedrol, que es un esteroide más fuerte y un acceso venoso ya para utilizar otro tipo de medicaciones, amén de resolver el problema, monitoreo cardíaco y observación en el área de emergencias. Esta variación es la que nos da la responsabilidad de los venenos, y la diferencia del veneno de la avispa es que tiene una mayor concentración del antígeno 5, que es responsable de provocar estos problemas. Bueno, ya lo habíamos mencionado, los a nivel local, un dolor intenso en la picadura, se den horas. En muchos casos puede haber una respuesta aumentada o respuesta anafiláctica tipo 4 tardía, alrededor de las 24 horas posteriores en la extremidad. Eso no significa que el veneno se reactivó, eso significa que nuestro sistema inmunológico pasó por las 4 etapas de respuesta inmunológica. Y eso con un round de antihistamínicos y de esteroides de vía oral básicamente revierte. Recordar que las lesiones en cara y cuello son altamente importantes porque el proceso inflamatorio va a actuar sobre el área respiratoria. Y a nivel tóxico, pues peligro cuando tenemos más de 20 a 30 picaduras, ¿verdad? Dolor de cabeza, fiebre, espasmos, eh, dolor musculares, convulsiones, vómito, diarrea, edema, urticaria. Ahí vi que Nacho levantó la manito, ya casi termino para que podamos retomar y darle espacio al siguiente expositor. Vómito, diarrea, edema, inflamación generalizada, urticaria. Estas reacciones son sumamente importantes, y en forma intensa, depresión cardíaca, cambios en la ritmicidad por la respuesta individual. Esto normalmente no es una regla. Esto lo podemos ver en forma individual en cada paciente, por lo tanto, la posibilidad de que tengamos acceso a un monitor cardíaco de orden básico para tratar de ver cómo se están comportando las ondas y la transmisión eléctrica cardíaca sería maravilloso para podérselo documentar al médico. Y ahora con el acceso al teléfono, pues podemos estar enviando a distancia imágenes de qué está sucediendo, videos cortos. Entonces, retomar: depresión cardíaca, arritmia, la hipotensión que justifica la falla renal, y el shock, porque genera este tipo de cambios, al igual que el veneno neurotóxico en las serpientes, genera un cambio en la presión osmótica y oncótica, es decir, lo que está dentro y fuera de la célula. Es el responsable de que nuestro cuerpo crea que tenemos una hemorragia abierta y nos estamos, como hacemos acá en Costa Rica, yendo en sangre. Muy bien, aquí. Ok, bueno. Se habla de extraer los aguijones y las vesículas para evitar que la vesícula continúe activa, porque aunque se desprendió de la abeja, continúa activa, y este es el principal problema versus las avispas. Las avispas te pican 3, 4, 5 veces y posiblemente se van. La abeja te pica una, ella muere porque pierde este dispositivo, pero continúa activo hasta descargar por completo todo el veneno. 30, 40 picaduras constantes allí se nos vuelve un problema. Aquí el hielo, en forma local, envuelto en un paño, nos va a ayudar a disminuir la respuesta inflamatoria, la respuesta irritativa, y aliviar el dolor mientras aplicamos el manejo o el tratamiento, ¿cómo se llama? Adecuado para el paciente. Pues como todo, la reacción tóxica va a depender de cuánto y en dónde
fue atacado, y no me refiero al lugar, sino a la parte del cuerpo donde fue atacado. Recordemos, cara y cuello siguen siendo nuestros puntos fundamentales o todo lo cercano. En algunos casos no es necesario la extracción, no nos desgastemos, esto nos quita tiempo. Hay que hacer un transporte inmediato al centro de salud, dar apoyo psicológico a la víctima para ayudar y mantenerla calmada. Vamos a lo mismo que en el transporte del paciente mordido por serpiente. De alguna manera, estamos tratando de que el avance del veneno sea más lento, que lo que ha ingresado al torrente sanguíneo no circule más rápido. No es lo mismo circular a 120, a 130 latidos por minuto que circular a 60, 70, 80 latidos por minuto. No sé si me explico en esa parte. No evita los movimientos fuertes. De alguna manera podemos, como les digo, esto es algo que está mencionado en la literatura, pero yo de alguna manera pues no lo creo así como necesario inmediatamente. Lo podemos hacer en el traslado y no atrasarnos en el centro. Y obviamente los paramédicos eh, que llegan pues deben de tener la sagacidad y la capacidad de poder identificarlos. Muy bien, vamos a ver. Aquí, ok. Dentro de los arácnidos, rápidamente vamos a mencionar a los escorpiones, ya vamos a terminar, que aparecen hace 400 millones de años en una escalada interesante e importante en la evolución del escorpión hasta ahora. Su componente principal es un veneno que se distingue porque tiene un componente de ácido fórmico, una sal. Ya les voy a decir por qué. Esta sal es una sustancia ácida porque los escorpiones, antes de generar el veneno, inyectan una sal de orden ácido potásico dolorosa para evitar el ataque y la agresión. Si la agresión continúa durante la inoculación, en esa fracción de segundo, en esa décima de segundo, pasa al componente de veneno, que es rica en proteínas de orden neurotóxico. Aunque ellas, ¿y por qué? Porque ellas duran de 2 a 3 semanas para reponer el veneno. Especialmente considerado, por ejemplo, el género Titus, tiene la capacidad de generar un veneno 100 veces más tóxico que el de una serpiente. ¿Ok? Lo que les mencionábamos, trabaja a través de una aflatoxina que induce mucho dolor, produce acciones locales que desaparecen pronto, pero cuando se da la picadura realmente vamos a lo mismo, depende de la talla, depende de la especie, depende del lugar en donde fue inoculado, normalmente manos y pies son los lugares favoritos para este tipo de ataques. Y los síntomas y las complicaciones van desde el minuto 1 hasta el minuto 60, dependiendo de los elementos clásicos de inoculación de dengue. Muy bien. Para finalizar rápidamente, vamos a hablar de los géneros de araña, las arañas, los 4 grupos importantes, la clase arácnida, alrededor de 65 familias, de 35.000 especies, 65 producen veneno, a través de quelíceros que tienen glándulas inoculadoras para y controlan la cantidad de veneno. Pertenecen al infraorden Araenomorpha y son cruzados con glándulas que se encuentran en esas glándulas cruzadas en el cefalotórax. Muy bien, bueno, esto es información general, venimos para acá adelante. Con respecto a la taxonomía, las arañas tienen la acción tanto presináptica como postsináptica, actuando rápidamente en los receptores y los productores presinápticos y los receptores postsinápticos. Ok, tenemos 4 grupos: el grupo Phoenutria, perdón, el Latrodectus, el Loxosceles y el Ocina. La Phoenutria fera tiene un veneno de orden neurotóxico. Esta es conocida como araña del banano acá en América Latina. En Costa Rica, perdón, en Sudamérica corresponde a otros nombres, dependiendo de la región muy propia del área de la Amazonia. La Latrodectus o la famosa viuda negra, en algunos países de América Latina es bastante conocida, un veneno de orden neurotóxico y que actúa a través de los centros neurovegetativos, produciendo espasmos severísimos, una contractura a nivel muscular que no se detiene hasta que se aplica el suero antiofídico, el suero eh, anti-latrodectus, el género Loxosceles, que es conocida como la araña parda o araña de rincón, que tiene un veneno de orden necrosante y hemolítico que va generando una escara que cuando usted la remueve, porque disgrega a través
de la grasa del tejido subcutáneo, genera una ulceración importante porque necrosa, destruye, le produce un efecto de licuefacción del veneno. Y el género Licosea o la famosa araña lobo, parecida a la araña parda, es una araña solitaria también en áreas oscuras que produce una lesión también de orden necrótica y progresiva hasta que en algún momento desaparece. Bueno, la Phoenutriafera, una araña del banano desde Costa Rica hasta la Argentina, sobre el área tropical o subtropical. Arañas altamente agresivas y con un veneno de orden neurotóxico que va desde un promedio de los 4 centímetros. El género Loxosceles, muy bien, que genera, al igual que la araña lobo, eh, estas lesiones importantes en donde empieza por dos puntitos. Esta es la ulceración que debe de ser tratada con antibióticos, ¿verdad? También nos genera efecto local y sistémico. Puede causar muerte alrededor de 30 horas en pacientes de alguna manera disminuidos y en algunos lugares son conocidas como arañas de orden timo. Bien, el Atolectus también tiene este mismo componente. Y como les mencionaba, la araña lobo también lo genera. Y el último grupo, ya para terminar, tenemos el terafóside o la famosa araña tarántula, que raramente solo en las películas de Hollywood las vemos que caen encima de los seres humanos. América del Sur, África, Asia, la India, Arabia, tienen pelos en su parte abdominal, estos que se ven acá, ya con esto estoy terminando, que tienen la capacidad de viajar en el aire y esos son sus patas posteriores, además de que producen un siseo importante a medio de tratar de hacer que su predador se arrepienta y esto genera un efecto urticante a nivel nasal en el caso de los humanos con una respuesta inflamativa bastante importante. Sedentarias y solitarias, su veneno normalmente no es un peligro, pero sí puede generar algún efecto de orden neurotóxico necrótico si llegasen a ser víctima de una mordedura. Las disculpas por haber dado tanta información en forma muy rápida. Esto forma parte de un taller, una clase que normalmente damos 3 semanas, 2 horas Muchas una vez por gracias. semana. No sé, Juan Carlos, si hay alguna pregunta, mis disculpas para la siguiente expositora. Si no hay preguntas, pues obviamente damos el espacio correspondiente. Y si hay preguntas, le responderemos de la forma más rápida. Ahí vi que Ignacio estaba levantando su manito como 3 veces.